Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para hoy tenemos un tema bien interesante. Se llama inducción electromagnética. El principio de inducción electromagnética es utilizado por transformadores, por generadores, alternadores. Em, Varios sistemas de motores también funcionan bajo el sistema de inducción, así como las bobinas de ignición también. Y las famosas cocinas de inducción también trabajan bajo ese principio. Muchísimas cosas trabajan bajo el principio de inducción electromagnética. Es parte del gran tema de electricidad y magnetismo que iniciamos hace ya bastante tiempo. Y tiene subtemas. Hoy vamos a empezar con la fórmula principal. Y es de muchísima aplicación en la industria. Como industriales y electromecánicos, realmente es de mucha importancia prestarle atención a la famosísima inducción electromagnética. Empecemos de una vez. Empecemos con lo más básico, que es la inducción electromagnética. Vamos a ver, la inducción electromagnética se trata sobre la inducción de un voltaje en una bobina. Se le dice que es un voltaje inducido porque la bobina nada la toca físicamente, digamos, nada tiene contacto con ella, por eso se dice que es una inducción. Y lo que se induce es un voltaje en la bobina. ¿Quién lo induce? ¿O por qué se induce? Bueno, quien descubre esto es Faraday, Michael Faraday, entre tantísimos de sus experimentos. Uno de ellos fue sobre trabajar con campos magnéticos. Esto es un imán de neodimio. Observe cómo se le pega mucho las pequeñas rayaduras de hierro que hay en cualquier parte, sobre todo en el taller. Entonces tengo limadurillas de hierro que se le van pegando. Les contaba que Michael Faraday, en muchos de sus experimentos, trabajó con campos magnéticos y bobinas. En este en específico, entonces él tenía una bobina, un magneto, ¿okay? Y lo que hizo fue mover el magneto en la bobina, de manera que la bobina entonces se expusiera a cambios del magnetismo. De hecho, una medida que vamos a incorporar, que es el flujo magnético. El flujo magnético no solo es campo magnético, sino campo magnético por área. Bien, entonces no solo es B, sino B por A, en donde el área es el área de la bobina. Que ya lo veremos en su momento, cuando estemos viendo en la pizarra las fórmulas. Veamos entonces de qué trata esto. Vean que tengo un LED acá y el LED solo está conectado a la bobina. Esto no es una batería, es un cable arrollado. Es una bobina. Solo tiene un cable arrollado y un núcleo ferromagnético, como ya lo sabemos. Y paralelo a eso conecté un LED. Los LED no son bombillos, los LED son diodos emisores de luz. Eso significa las siglas LED, diodo emisor de luz. Y lo que hace un diodo emisor de luz es alumbrar cuando hay un flujo de corriente a través de él y se forman lo que se llama portadores de carga móviles en su estructura. Y cada vez que esos portadores de carga tienen cabida en la unión de un diodo, que es una unión negativo-positivo, emite
radiación electromagnética que se puede ver, entonces emite luz. Ok, entonces les decía que es un diodo, entonces tiene polaridad definida, tiene una parte positiva y una parte negativa. Eso lo que quiere decir es que solo si se conecta de esa forma, positivo con positivo y negativo con negativo, logra encender. De lo contrario, no enciende. Estoy colocando el verde en la terminal negativa y voy a conectar un lagarto rojo, amarillo, en la terminal positiva. Okay, aquí tengo los terminales. Y aquí tengo una batería de 3.7 voltios. Es una batería grande porque si lo hacemos con una batería de 1.5 voltios no alumbra. Entonces vean que estoy poniendo aquí la batería y coloco el negativo en el positivo y vean que el LED no alumbra. Ahora le voy a dar vuelta a la batería y coloco este terminal acá y ahora el negativo con el negativo, el positivo con el positivo. Y ahí vemos el LED alumbrando. Bien. Entonces el LED lo vamos a utilizar en esta lección para mostrar cuando hay presencia de una corriente en un solo sentido. Cuando hay presencia de una corriente en un sentido, dado que se formó un voltaje. Entonces vamos a formar un voltaje en la batería, en la bobina. Vamos a formar un voltaje en la bobina. Y ese voltaje, pues lógicamente va a poder producir una corriente a través del LED, pero solamente cuando coincida con positivo y negativo, según lo he explicado. Este es el terminal positivo y este es el terminal negativo del LED. ¿Ok? Entonces, tomamos el imán de neodimio, que es bastante fuerte, y observamos qué pasa si movemos suavemente el imán en la bobina. No pasa nada. Pero si lo movemos más rápidamente, entonces ahí empezamos a ver que el LED alumbra. ¿No? De hecho, ahora observemos si el LED alumbra, cuando se acerca o cuando se aleja. Lo alejo, lo acerco. Encendió cuando lo acerco. Observemos. Ahí, cuando lo acerco. Pero si le doy vuelta al imán, le doy vuelta, ahora lo acerco, no alumbra. Lo alejo y ahí es cuando alumbra. Ok, entonces, ¿qué conclusión llegamos? La primera conclusión es, si se induce un voltaje en la bobina cuando un campo magnético no solo está presente, porque ahí está presente muy de cerca y no pasa nada. No solo debe estar presente, sino moviéndose, cambiando su flujo dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces, si yo hago cambiar el flujo magnético dentro del núcleo, logro inducir ese voltaje. Pero además, como él es un LED y solo conduce en una dirección, entonces me está dando acuse de la dirección de la corriente y por ende el voltaje que se está formando. Y me está diciendo que cuando lo acerco de esta forma, se induce el voltaje, el voltaje llamémosle positivo, y cuando acerco la otra cara, no alumbra. Eso no quiere decir que no esté funcionando, sino que se está induciendo voltaje negativo. De hecho, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar dos LED. Ahora tengo dos LED, uno rojo y uno verde. Ambos, al ser LED, tienen su polaridad definida. Entonces tienen su terminal positiva y negativa. Observemos esto. Esta es la terminal positiva del LED verde. Y esta
es la terminal positiva del LED rojo. Ok, observemos esto. El LED rojo lo estoy colocando con la terminal positiva aquí a la izquierda, pero el LED verde lo pondré al revés, con su terminal positiva a la derecha. Ahora tengo uno verde y uno rojo conectados en paralelo, pero uno al revés con respecto al otro. Voy a colocar un lagarto. Con solo que lo coloque en una de las terminales, como están en paralelo, entonces lo estoy conectando en ambos. Y el otro, de igual forma, con solo que lo conecte en una de los diodos, como están en paralelo, lo estoy conectando en ambos. Y ahora lo que voy a hacer es tomar esta otra bobina que tengo acá, que también tiene muchísimas vueltas, muchas vueltas, de un alambre muy delgadito. Y lo que voy a hacer con esta bobina es conectarle los LEDs. Vamos a conectar el naranja. Más bien conectemos este que me queda más cerca. Ajá, ese café. Y ahora conectamos el otro aquí. Bien. Y entonces ahora vamos a ver el juego de la inducción electromagnética para ver si es correcto lo que les estaba diciendo de que cuando no encendía el LED no era porque no estaba funcionando el experimento, sino porque se inducía un voltaje en sentido contrario. Entonces veamos. Ahí se encendió el verde, ¿lo ven? Voy a acercarlo de nuevo. Se encendió el verde. Vamos a ponerlo más de frente. Se encendió el verde. ¿Okay? Y cuando lo alejo, se enciende el rojo. Lo acerco, lo alejo. Lo acerco verde. Lo alejo rojo. Lo acerco verde. Lo alejo rojo. Hay que hacerlo muy rápido. Lo acerco verde. Lo alejo rojo. Entonces, si va y viene, él va a hacer esto. De una vez aprovecho para contarles lo siguiente. Cuando la corriente generada por un generador de corriente, un generador, va en solo un sentido, entonces, digamos, solamente se aprovecha la parte en la que se aleja o solamente se aprovecha la parte en la que se acerca, a ese tipo de sistemas se les llama de corriente directa. Pero los sistemas en los que se aprovecha la inducción de ida y de vuelta se llaman alternadores. Generan corriente alterna. Lo que se alterna es la polaridad. Se alterna la polaridad entre positiva y negativa, positiva y negativa. Entonces, un alternador se basa exactamente en este principio. Es un imán, un magneto o una serie de magnetos que están girando a mucha velocidad y pasan polos positivos y negativos y generan esas inducciones positivas y negativas. Pasan polos norte y sur y generan inducciones positivas y negativas. ¿Ok? Entonces ahí vimos perfectamente el funcionamiento o la aplicación, la demostración de la ley de Faraday. Vamos a verla en fórmula. En fórmula, la ley de Faraday tiene esta forma. Recuerden que quien presenta estas ecuaciones al mundo se puede utilizar una E como la epsilon o se puede utilizar una E de este tipo.
El que presenta estas ecuaciones por primera vez, y es por ende su autor, es James Maxwell. Y James Maxwell nos define matemáticamente el experimento de Michael Faraday. Recuerden que la relación que existió entre Maxwell y Faraday es que Faraday hizo todos estos experimentos, pero no lo escribió de forma matemática, sino hasta que llega James Maxwell y toma esa información y, según el estudio de lo que vio suceder en el experimento, así logra escribirlo de forma matemática y nos deja ese legado que se llama las fórmulas de Maxwell. Esta es una de ellas, la ley de inducción o ley de Faraday. Le ponemos una N cuando se trata de una bobina de varias vueltas. Vamos a poner la N aquí. Y nos acostumbramos de una vez a su presencia. Bien, ¿qué significa esa fórmula? Esa fórmula significa, recuerden que todo lo que está por encima de un divisor, ¿ven? Entonces la N y la derivada del flujo magnético, todo lo que está por encima tiene una relación directa, o sea, es directamente proporcional a. Su valor es directamente proporcional al resultado. Ok, este es el voltaje inducido. E es el voltaje inducido. N es la cantidad de vueltas de la bobina. De la bobina en la que se está induciendo el magnetismo. En este caso, en nuestro ejemplo, esta o la otra anterior. Se llama bobina inducida. Entonces, N es la cantidad de vueltas de la bobina inducida. La D, arriba y abajo, significa derivada. Entonces es un diferencial o un cambio de flujo magnético, y lo vemos arriba. Lo que quiere decir es que es directamente proporcional al cambio del flujo magnético. O sea, entre más cambie el flujo magnético, también más voltaje se inducirá. O sea, entre más vueltas, más voltaje se inducirá. Entre más cambie el flujo magnético, más voltaje se inducirá. Y ahora viene una de las partes más importantes. Es una derivada con respecto al tiempo. Eso lo que quiere decir es que es un cambio del flujo magnético con respecto a un cambio de tiempo. Lo que quiere decir esto es que entre el tiempo sea más pequeño, más será el voltaje, porque vean que hay una relación inversa al estar debajo de la raya divisoria. ¿Okay? Entonces está como denominador. Cuando tenemos entonces el tiempo como denominador, quiere decir que entre menos tiempo, más resultado tenemos, que en este caso el resultado es el voltaje inducido. O sea que entre más rápido suceda, o sea, cambios de magnetismo en muy poco tiempo, o sea, rapidez. Esto de hecho se define como una rapidez. Entonces, el voltaje inducido en la bobina dependerá de la cantidad de vueltas de la bobina y la rapidez del cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. Eso es lo que significa. Además tiene un signo negativo que veremos con mucho detenimiento cuando hablemos de ley de Lenz. Básicamente la ley de Lenz es el descubrimiento de ese signito negativo que está ahí. De momento, nada más avanzaremos diciendo que el voltaje inducido tiene sentido contrario con respecto al campo magnético que lo produce. ¿Ok? Entonces de ahí sale ese signito negativo. Bien, esta fórmula, así de sencilla, así de simple, también es así de poderosa y define el funcionamiento de los alternadores. Cuando hablo de un alternador, no estoy hablando solo del aparato del carro. No, estoy hablando de que los grandes generadores son alternadores.
Los grandes generadores que nos dan la energía que llega a nuestras casas son alternadores. Y funcionan exactamente bajo el mismo principio, nada más que muy grandes. Sin importar qué los haga moverse, funcionan de la misma forma. Es decir, ya ustedes saben que hay sistemas eólicos, por ejemplo, hay sistemas hidráulicos, hay sistemas térmicos de cualquier tipo para generar energía eléctrica, hasta sistemas nucleares, lo que sea, pero al final las turbinas que dan vuelta llevan ese movimiento giratorio a este diseño, a los alternadores. Los alternadores llevan este diseño básico siempre. Entonces, es importantísimo conocer esta teoría porque es la que hace funcionar toda nuestra energía, toda la energía que llega a nuestras casas, independientemente de el origen de esa energía primaria. Al transformarse de energía mecánica a energía eléctrica, los sistemas que se utilizan son estos. Son un magneto giratorio y bobinas inducidas. Tengo un video exactamente sobre el funcionamiento de los alternadores que luego verán con más detenimiento. También, otro de los aparatos, llamémosle, de las máquinas eléctricas que encuentran su base teórica en la inducción electromagnética son las bobinas de ignición. Las bobinas de ignición, como estas que tengo acá, estas son de algunos tipos de motor de 2 tiempos y también de motores de 4 tiempos de combustión interna para sistemas como chapeadoras y muchos otros más grandes que se utilizan, digamos, en la diversión, el esparcimiento y el trabajo en el campo. Estos sistemas, y también se utilizan en los carros, pero son más grandes. Estos sistemas de inducción son bobinas que cuando pasa un campo magnético se induce en la bobina, que es enorme, una cantidad de voltaje tan alto que logra dar una chispa eléctrica a través de lo que se llama una bujía. Entonces, los motores de combustión interna, como el de su carro y muchas industrias y aplicaciones industriales y aplicaciones en máquinas caseras y muchísimo más, basan su funcionamiento en la chispa generada por estas bobinas de inducción que encuentran su base teórica también en la ley de inducción de Faraday o la ley de Faraday. Los transformadores también. Los transformadores también son un sistema de juego de inducción que trabajan bajo el mismo principio. Hay motores de inducción. En este momento no tengo uno acá, sí tengo uno acá. Hay motores de inducción que basan su funcionamiento también en la inducción de Faraday. Este es un motor de inducción con un reductor mecánico. La mayoría de los motores de la industria son motores de inducción. ¿Okay? Los autos eléctricos tienen motores de inducción. La mayoría de ellos. Las bicicletas eléctricas también. En fin, hay muchísimas cosas que trabajan bajo este principio. Entonces lo hace increíblemente aplicable. Y a pesar de que la fórmula es muy simple, tiene muchísimas aplicaciones. Veamos un experimento más. Aquí tengo 2 motores de corriente directa. Tengo un motor de corriente directa, otro motor de corriente directa. Son motores, vamos a probarlos. Aquí tengo la batería, recuerden. Vamos a poner aquí el rojo en el positivo y el negro en el negativo. Vamos a escucharlo.
No se ve bien girar porque solamente está girando el eje, pero se escucha. ¿Ok? Aquí tenemos el otro motor. Bien, lo ponemos en positivo y negativo. A este le puse un pedacito de masking tape. Y lo vemos girar también, son motores, ¿ok? Ahora voy a colocar los dos motores en paralelo, uno al otro. ¿Ok? Entonces vamos a poner estos dos cables rojitos. Y los vamos a empalmar. Y los dos. ¿Ok? Los vamos a empalmar también. Ahora sí, vaya pensando qué va a suceder. Ok, ahí los tenemos los dos. Paralelo. Muy bien. Ahora observen, lo que voy a hacer es darle vuelta con el dedo a este eje. Ven qué interesante. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que este motor al cual estoy dando vuelta, de pronto entonces empezó a funcionar como un generador. Y con esa energía generada, con esa energía eléctrica inducida, está funcionando el otro motor. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque resulta que siempre la aplicación de la ley de inducción de Faraday necesita de dos ingredientes. Recuerden, los ingredientes son un bobinado y un campo magnético. Y entre los dos debe existir movimiento, cambio de ese magnetismo. Entonces, en un motor de corriente directa, que aquí tengo uno desarmado, como este, hay unos imanes. Entonces ahí ya tenemos el campo magnético y un bobinado que está en la bobina giratoria o rotor. El va así. ¿Okay? Si hacemos fluir corriente eléctrica por el bobinado, ya sabemos por la ley por la torsión de una espira de corriente inmersa en un campo electromagnético, en un campo magnético, sabemos que entonces es lo que provoca el giro, como ya lo hemos hecho en un experimento y como lo harán ustedes en su motor. ¿Okay? Pero si ese mismo par de ingredientes, un campo magnético fijo y una bobina, yo le otorgo el movimiento, como lo estaba haciendo con este, entonces lo que estamos haciendo es provocando una inducción electromagnética en las bobinas, en la bobina giratoria del motor. Entonces vean qué interesante. En el motor, quien gira es el rotor, quien gira es la bobina y el campo está fijo. Repito, en el motor quien gira es la bobina y el campo está fijo. En este alternador, quien gira es el campo magnético y la bobina está fija. El punto es, no importa si lo que está fijo es la bobina o el magneto, si uno se mueve respecto al otro, va a haber generación eléctrica. ¿Ven? Entonces es muy lógico, ¿no? Vamos a colocar de nuevo aquí para terminar. Colocamos el amarillo y el verde, no importa cuál sea cuál. Recuerden entonces, terminamos con esto. Recuerden que siempre que tengamos un campo magnético, ya sea de un imán permanente o generado por un electroimán, y éste se esté moviendo, generando cambios de flujo magnético respecto al tiempo, veámoslo aquí.
cambios de flujo magnético respecto al cambio de tiempo, y la bobina tenga muchas vueltas, N, y este cambio se dé rápidamente, entonces tendremos un voltaje inducido. Ahí lo tenemos. Y no importa si quien se mueve es el imán o el imán está quieto. Y se mueve la bobina. A fin de cuentas, el movimiento es relativo. Por eso es que entonces hay sistemas en donde quien gira es la bobina y en otros quien gira es el imán, o el magneto o electromagneto. ¿Ven? Entonces, eso es lo único que necesitamos para generar inducciones de voltaje. Una bobina y cambios magnéticos en el tiempo. Una bobina de varias vueltas y cambios magnéticos en el tiempo. ¿Vieron qué interesante? Es muy sencillo, en realidad. El principio es muy sencillo, pero es fascinante, es increíblemente útil, y es este conocimiento el que ha hecho que hoy día puedan ustedes tener energía eléctrica en sus casas, puedan ustedes tener tecnología, puedan ustedes tener computadoras, puedan ustedes tener sus cargadores, puedan ustedes conectarse a esta lección. Esta fórmula nos dio básicamente el mundo moderno en el que vivimos. Nos vemos la próxima.